y asesor de la organización en todo lo que tiene que ver con los temas de trazabilidad, sueño, vivo, respiro, hablo permanentemente de trazabilidad, si en algún momento pues se van a dar cuenta. Y tuve la fortuna, la gran fortuna, junto con Imbanaco, con toda la organización, de poder demostrar en el año 2017 por primera vez al mundo de que ese pedacito en Colombia, aquí en el continente, estábamos también hablando de trazabilidad y estamos rompiendo muchísimos paradigmas de región y que fue reconocido pues internacionalmente en Tailandia por la organización GS1 Internacional Capítulo Healthcare. Muy bien, pues bueno, a nuestros participantes, a la audiencia que nos acompaña hoy, recordarles que por favor, háganle todas las preguntas, fáciles o difíciles, a nuestros panelistas a través del chat, a través de la opción de preguntas y respuestas que tiene la aplicación. Yo estaré atenta allí a incluir en la conversación esas preguntas, porque esto, más que solamente una conversación entre ellos cuatro y yo como moderadora, se trata de incorporar esas dudas y esos elementos que ustedes tienen, y esas inquietudes que tenga la audiencia para enriquecer este espacio. Quisimos armar este espacio planteando la premisa de buscar entender mejor qué se puede trazar, o sea, a qué le podemos hacer ese seguimiento dentro de las entidades de salud. Hay cosas que pueden ser obvias, tal vez uno habla de las muestras del laboratorio y como que está, por poner un ejemplo, unos temas que son obvios de lo que uno puede trazar en una institución de salud, pero escuchando aquí al ingeniero Juan Camilo, con la experiencia de la doctora Elsa y del doctor Castillo, cuéntenme ustedes qué es eso que deberíamos en las instituciones de salud trazar que beneficie la calidad y la seguridad de los pacientes, qué es lo que no nos puede faltar y qué es lo demás o adicional que deberíamos poder trazar. Doctora Elsa, si quiere arranquemos por usted, que perdón con los caballeros. Claro, claro que sí, Sandra. Pues mira, la pregunta es simple y te la puedo contestar después de muchos años de trazar. Todo se puede trazar en salud, absolutamente todo. Servicios, ¿sí? De calidad y seguridad, hablando como servicios, todos los estándares que uno como hospital necesite trazar. Por ejemplo, en México tenemos los estándares nacionales, que es el Consejo de Salubridad General, los cuales nos invitan a trabajar con calidad y seguridad del paciente. Eso se pueden trazar. Se trazan por servicio, ¿sí? Exactamente 3 veces al día, sistemáticamente, 365 días dentro del hospital. Se trazan todo tipo de estándar internacional, llámese Accreditation Canada, llámese JCI, llámese los australianos. Se traza todo el servicio que tú quieras dar, por ejemplo, en materia de conocer cómo va la capacitación del recurso humano, de todo el talento humano. Se traza fármacos, infecciones, se traza todo lo que uno define y uno sepa y uno le dé ese valor que necesita tener para ser trazado. Esa es la realidad. Wow, qué interesante. O sea, que esa visión que pensaba yo que básicamente había que trazar entre las muestras y hacerle seguimiento al paciente está bastante corta desde lo que estaba yo pensando. Doctor Castillo, ¿usted qué opina? ¿Cómo me nutre esta pregunta, por favor? No, totalmente de acuerdo. En un hospital moderno y en cualquier empresa, uno debe trazar todo lo que más pueda. Pero todo lo que más pueda que agregue valor, que esa trazabilidad le genere un conocimiento que le permita mejorar en ese enfoque de calidad y en ese enfoque de productividad, que tienen que ir de la mano. Entonces uno debe tener toda una batería de indicadores que pueda monitorizar, al final eso es la trazabilidad, pero que ese conocimiento que le genera esos indicadores le permitan en forma permanente mejorar en calidad, en productividad, en sus resultados, etcétera. Así que totalmente de acuerdo, uno debe montar toda una estrategia digital y de inteligencia artificial que le permita hacer seguimiento a lo que más pueda, siempre y cuando le agreguen valor a la organización. Porque tampoco medir por medir sin que esto tenga un impacto
pues vale la pena. También es una gastadera de tiempo. Pero todo lo que vaya orientado a agregar valor y al proceso de mejoramiento, bienvenido. Muchas gracias. Y ingeniero Juan Camilo. Yo complementaría lo que acaba de decir el doctor, y es agregue valor en qué momento, porque claramente nosotros podemos trazar todos nuestros movimientos, todos los desde dispositivos, medicamentos, equipos y personas, como lo hace, por ejemplo, lo manifestaba la doctora Elsa, pero es también entender la trazabilidad, para qué momento me sirve, el conocimiento para qué momento, de seguir nosotros trazando para únicamente analizar mañana lo de hoy, analizar pasado mañana lo de la semana pasada, quizás es aprovechar un ápice de todo el potencial que tengo, porque si yo estoy trazando y mi filosofía como organización es en el de aprovechar al máximo esa información, yo puedo desde una traza de leer la cédula del paciente a la entrada, saber de que inmediatamente que este paciente viene para un procedimiento, preparo el quirófano, preparo el camillero, preparo de una vez la cuenta, voy alertando si es un paciente que tiene un riesgo de seguridad, voy alertando seguridad, y así voy generando conocimiento también a tiempo, al instante, que eso me lo propicia la trazabilidad. Muy bien, muchas cosas interesantes. Aquí estoy tomando nota y estoy leyendo algunas de los comentarios que hay ya en el chat. Entendiendo que, claro, se podría trazar todo lo que uno quiera, que genere valor, que agregue valor, que además tenga la capacidad de expresarse o de mostrarse en forma oportuna. Pues, ¿para qué me dicen hoy cómo fue la ocupación hace 3 días? Por decir cualquier cosa, hay cosas que ahí no tienen mucho sentido, ahí no agregarían realmente valor. Pero hay 2 elementos que ustedes mencionan, o 3. Uno tiene que ver con la tecnología y algo que mencionan aquí Alicia en los comentarios, y es, hay instituciones donde se genera mucho registro que aún es manual, o sea, cosas que se trazan y que hay registros manual sin mucha planeación, con mucho desgaste del talento humano y con información que no, pues que después no genera el valor en cuanto a oportunidad y demás. ¿Qué creen ustedes que es relevante cuando hablamos de tecnología y trazabilidad, entendiendo que el énfasis tiene que ser en agregar valor? Deberíamos ser pioneros en eso, doctor Castillo, usted que el tema de tecnología es uno de sus ejes y demás, ¿cómo entender la tecnología para mejorarle la vida a las personas en salud y que no tengan que hacer tanto tema manual? No, por supuesto, por supuesto. Si este ejercicio no se hace con tecnología de la información, con inteligencia artificial, con dashboard que están permanentemente mostrando esta trazabilidad, esta data, y sin una política y gobernanza del dato, pues uno lo que hace es desperdiciar recursos, porque en muchas ocasiones el dato es sacado por el mismo dato lo pueden sacar diferentes grupos con valores diferentes. Y eso lo vimos nosotros en una época de nuestro desarrollo en que en la misma cifra sacada por diferentes grupos de interés, digamos, el uno podía hacer calidad, el otro puede hacer el servicio, el otro puede hacer otra área, tenían valores diferentes. Entonces, obviamente, esto tiene que tener una evolución en un manejo adecuado del dato. Ese manejo adecuado del dato obviamente tiene que ser sistémico, basados en historias clínicas estructuradas, etcétera, con una gobernanza del dato que le garantice a la institución de que ese es el dato real y verídico y que es confiable, y que ese dato, que es el oficial de la institución, le genera a todo el mundo no solo la confiabilidad, sino toda esa cadena de valor en el cual vaya a tomar decisiones para poder tener un control de la calidad, un mejoramiento de la calidad y sobre todo un control en todos estos procesos de eficiencia operacional en que ya todo el mundo está metiendo. Entonces, digamos, ahí es clave tener todo lo que es la automatización, todo lo que es esa cadena de valor en el manejo del dato que vaya a garantizar que la trazabilidad sea instantánea, quiere decir que esté en el momento
en línea, que sea adecuada, que sea veraz y que sea la garantía para la toma correcta de las decisiones en el mejoramiento. Qué interesante, doctor. No sé, Juan Camilo, ¿quieres aportarnos algo frente al tema de las tecnologías? Que después voy con la doctora Elsa con otra pregunta, porque hay varios tópicos, y después voy con Carolina. Sí, claro que sí. Mira que de hecho frente a la tecnología hay dos aspectos muy importantes. Lo primero es que hoy en día estamos inundados de tecnología en todos los niveles, en todos los escenarios, seamos hospital grande y pequeño, y ahí lo hablo de un smartphone. Hoy en día un smartphone que lo tenemos todos rompió completamente los paradigmas completos del acceso a la tecnología, porque tú con la sola cámara, con la cámara independiente de la marca, puedes leer, puedes escanear, puedes capturar. Entonces la tecnología allí de captura, si estamos hablando específicamente de la tecnología de captura, dejó de ser un tropiezo o dejó de ser una limitante. La tecnología de analizar el dato, si bien podemos analizar un dato con un Excel o podemos analizarlo con una herramienta más evolucionada, con inteligencia artificial o con muchos dashboards, podemos llegar a lo mismo siempre y cuando recordemos que la traza es como el cuento que nos decían en la infancia de las migajas de pan. En las migajas de pan, si tú sigues la migaja, vas a ir en una dirección, y si te devuelves en las migajas, debes llegar al mismo punto. Y sea Hansel o sea el pajarito o sea cualquiera, debe poder seguir ese paso. ¿Qué pasa? Cuando mi migaja es una migaja de pan que el pajarito se la fue comiendo y yo perdí, pues hombre, ¿para dónde voy? ¿O de dónde vengo? Eso mismo pasa con la trazabilidad, y es lo que hablaban hace un instante de la confiabilidad. Puedes tomar una lista de asistencia en este instante, saber cuántas son. La pregunta es, ¿será que quien dijo su nombre realmente ese es su nombre? ¿O me lo escribió bien, me lo escribió mal? Ahí está la esencia. Entonces la tecnología en sí, aplicada a la trazabilidad, debe ganarme confianza, debe ganarme velocidad para poder actuar, y debe permitirme seguir en ese camino, adelantarme o devolverme, sea yo, sea el área jurídica, sea el área clínica, sea el área de mercadeo. Ahí está la clave. Me encanta esa analogía la analogía con la historia de las migajas, y para entender que debería poder ir hacia adelante o hacia atrás como lo necesite, y en tema de oportunidad. Ya voy contigo, Carolina, para que me redondees dos temas. Ya tanto el doctor Castillo como Juan Camilo mencionan o hacen referencia a los temas en relación con trazabilidad y tecnología, pero yo quiero invitar a la doctora Elsa para que le sume un componente en este momento de la discusión, y es el tema de las competencias del talento humano. Aquí tengo en el chat también varias personas refiriendo, bueno, pues sí, pero y entonces tomamos datos y se genera data y hay trazabilidad, pero ¿quién analiza? ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo? Doctora, Mira, cuéntame. Precisamente estaba leyendo en el chat varios sobre cuál es el valor. Miren, si me permite el doctor Víctor y Juan Camilo y Carolina, me voy a ir un poquito más atrás. ¿Okay? La trazabilidad, el trazador es una herramienta. Si no tienes un plan, si no tienes un objetivo, si no tienes un business plan, si no tienes hacia dónde vas, pues no sabes qué trazar y para qué te va a servir trazar. Entonces, la trazabilidad, desde mi punto de vista, es una herramienta únicamente que te sirve para saber cómo estás y qué necesitas para lograr llegar a lo que tú necesitas y tú delimitaste como hospital, como servicio de salud, etcétera. Entonces, yo iniciaría con que ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que todos los pacientes tengan lavado de manos, por ejemplo, que todo el servicio de salud tenga lavado de manos, la gente que lava, plancha, cocina, los doctores que dan consulta, las enfermeras que ponen medicamentos, todos se laven las manos, ¿correcto? Entonces, ahí hay varios estándares, no hay que inventar nada, ya todo está escrito por diferentes acreditadoras. Hay estándares que te dicen cómo lavarte las manos. Entonces, tú tomas esos estándares, los pones en tu bitácora de trazabilidad y entras al hospital a ver que eso se haga. ¿Cómo? Con grupos, en fin, la metodología es diversa, pues trabajo en equipo, personal, cámaras, como tú gustes, ¿cierto? Ya veo que Juan Camilo me dice que sí, que sí. Ya que entras al hospital, entonces,
pues empiezas a ver quién se lava las manos, la técnica de lavarse las manos, hay diferentes técnicas, quirúrgicas, no quirúrgicas, en fin. Y después terminas, das un checklist de que sí se hizo, no se hizo correctamente, en dónde puedes dar un valor agregado, haces un reporte o sistemáticamente se genera un reporte para ver dónde vas a mejorar el lavado de manos. Y al final, ese es tu objetivo, que todos se laven para bajar riesgos a través de una herramienta que es la trazabilidad. ¿Ok? Entonces, el trazar tiene un objetivo e inicia desde el plan que tu hospital, tu centro de salud, tu sistema gubernamental requiera. Esto es lo que yo podría aportar. O sea, antes de trazar, ¿qué necesitas trazar? Claro, voy recapitulando. ¿Qué necesitamos trazar? Porque podemos trazar todo o casi todo. Entonces, pues la pregunta no es trazar porque sí, sino entonces, ¿qué necesitamos trazar que corresponda a esos objetivos y a lo estratégico? Porque ahí hay un elemento de para que agregue valor. Lo segundo tendría que ver con, bueno, la tecnología, ¿cierto? Porque ya no trazamos, no podemos tener ejércitos de personas detrás de otros midiendo y demás. Hace 25 años, imagínense, yo qué vieja soy, en alguna institución que trabajé, medíamos, hacíamos trazabilidad de los tiempos de los pacientes con alguien detrás parado en cada puerta cada vez que pasaba un paciente y le dábamos un papelito, o sea, ni les cuento, 25 años, pero claro, ahora el tema también tiene que ver con la tecnología y esa información para qué y las competencias. Carolina, con el planteamiento, doctora Elsa, perdón. Sí, perdón, antes de pasar con Caro, lo que dijiste, Sandra, es maravilloso. El doctor Víctor no me va a dejar mentir. Hace muchísimos años, que tampoco voy a decir cuántos por la edad, doctor, estuve en el hospital cardiovascular precisamente con una empresa haciendo un levantamiento para JCI y ahí íbamos todos detrás de todos, ¿no? Me acuerdo perfecto. Tomábamos las fotos, ¿no? Y regresábamos al hotel y hacíamos el reporte y ya sabes. Sin embargo, aunque exista la tecnología, el modelo nos ha confirmado que es importante el ser humano siguiendo la trazabilidad, da mucha confianza, aunque tengamos el sistema, aunque tengamos toda la tecnología. Cuando estamos dentro del hospital, ¿sí o no, Juan, Camilo? ¿Y sí o no, doctor? Es una confianza hacia las enfermeras, hacia los médicos que dicen, ay, qué bueno que viniste, ¿no? Aunque esté todo sistematizado. Okay. Perdón por interrumpir. No, gracias, interesante. Ya lo retomo. Carolina, tu opinión de los planteamientos de los panelistas. Me encantan estos ejercicios porque precisamente es lo que vivimos en nuestro día a día, acompañándolos y sobre todo aprendiendo con ustedes. Iba a arrancar por lo que habían dicho antes, pero quiero comenzar ahorita con lo que acaba de decir la doctora Elsa. Eso es fundamental y muchas veces a nosotros nos buscan y nosotros decimos, todavía no estás preparado para implementar tecnología. Espera, no botes tu plata, porque la cultura es la base. Sin esa cultura no hacemos nada. Y allí es donde tenemos diferentes componentes, ¿cierto? Está procesos, tecnología y gente. Alineemos esos tres primero, pero es que suena tan sencillo, pero ¿qué tal en el hacer como tiene su dedicación, su tiempo, su trabajo en conjunto? Nosotros cómo apoyamos, y ha sido el ejercicio que ha sido muy interesante. Mire, por ejemplo, experiencias con Inbanaco, eso era por ahí hace 15 años, y era muy bonito porque Inbanaco llegaba y nos decía, Carolina, mira, estamos en esto, porque los que saben el qué, el detalle son ustedes como institución. El cómo lo sacamos adelante es donde empezamos a hacer ese trabajo en conjunto, para que la tecnología sí aporte, sí sea un apoyo para realmente minimizar esos eventos adversos por lo que vamos detrás, por lo que van todas las instituciones. Yo digo vamos porque es que nosotros nos hacemos partícipes y corresponsables de los proyectos con las instituciones. Y en esa co-creación es lo interesante realmente ir alineando cada momento en la estrategia de la institución. No se trata de implementar tecnología por implementar, porque al interior vamos a tener un grupo médico haciéndole un freno a los proyectos y al contrario, necesitamos lograrlo en equipo. Y un componente adicional que también te mencionaba el doctor Castillo y Juan Camilo es el tema de la data y el medir y el trazar. Es un hecho, se necesita. Lo importante es cómo esto va alineado con la estrategia de la institución para que realmente
poner un equipo o una etiqueta en el momento oportuno y con la norma correcta en Data Matrix y demás como minucia que se va incluyendo en el proceso, agregue valor, realmente apoye a llevar a la institución a un nivel superior en términos de seguridad paciente. Tenemos una audiencia súper participativa aquí en el chat, y entonces, claro, alineado con la estrategia, o sea, entendiendo que responde a una estrategia a lo que vamos a trazar. Aquí hay un planteamiento, a ver ustedes qué opinan, y es, hay que alinear en este orden, porque aquí la audiencia nos está proponiendo un orden, a ver ustedes cómo lo ven, doctor Castillo, doctora Elsa, Juan y Carolina. Personas, procesos y tecnología. Y hay varios comentarios en relación a, pues hay que arrancar con las personas para que el dato sea confiable y trabajar, y lo mencionabas Carolina, el tema de cultura, y la doctora Elsa también. En la experiencia de ustedes en sus instituciones, ¿cómo han hecho o cómo trabajan? Porque es que esto no es algo que uno haga una vez y ya, sino cómo trabajan permanentemente, qué estrategias para alinear las personas en términos de que le cojan cariño al dato, que llenen eso con el valor que el dato tiene y demás. Doctor Castillo, empiezo con usted, por favor. Bueno, esto tiene varias cosas y toma mucho tiempo. Esto no son procesos de 1 o 2 años, sino son cambios culturales. En esencia, son temas de cultura que se deben generar con trabajo de muy largo plazo. La primera etapa, pues todo ese tema de cultura de la calidad, que es fundamental, que toma décadas para que uno pueda decir, la institución tiene arraigada la cultura, y que uno pueda decir, vea, dejo de echar, digamos, entre comillas, rejo, como lo que vamos a decir, y la institución funciona, dejamos de exigir y la fundación ya tiene esa cultura de la calidad. Eso toma mucho tiempo. Yo no sé si en algún momento uno pueda decir eso, listo, no, volver a exigir, a supervisar, a monitorizar, porque ya todo el mundo aquí está metido en el tema cultural. Lo veo difícil, yo creo que nos toca seguir. Igualmente, la cultura del dato, y ahora que estamos en toda esta etapa en el mundo de la cultura digital, que va amarrada al dato, eso requiere una transformación institucional muy grande. Eso no llega, digamos, caída del cielo, ni es comprar un software y ya todo el mundo se metió en ese tema. Hay que trabajar en la gobernanza del dato. Hay que trabajar en todo este cambio cultural para que la gente se comprometa, y obviamente se requiere herramientas válidas. Historia clínica estructurada. Una historia clínica estructurada le permite a uno tener el dato más fácilmente, pero también hay herramientas, digamos, Google analiza datos no estructurados, son unas herramientas muy potentes. En salud hay algunas herramientas no estructuradas que permiten tener datos confiables, pero es un poco más difícil. Pero estos son temas que van a necesitar mucho tiempo de ese cambio cultural, de estar todos los días metiendo. Y por eso, digamos, en mi experiencia, el tema de las acreditaciones, premios, participaciones, todo este tipo de cosas es muy importante, porque eso va generando cultura. Lo que eso tuve que ver una acreditadora que visita diferentes instituciones, las personas. Yo creo que no hay herramienta más fuerte en buscar a mejorar ese cambio cultural que cada vez que hay una visita de acreditación o una visita de participación en algún premio, etcétera, porque son súper expertos en encontrar lo que precisamente no se preparó o no estuvo listo. No tienen el radar puesto y le dicen, no, doctor, es que preparé 99, lo único que me quedó fue lo que me cogieron. Ahí está el arte de la persona que va a hacer la acreditación y el arte o el déficit de la persona que preparó eso. Pero esa es una herramienta muy importante para lograr ese cambio cultural. Y es un trabajo que tiene que estar orientado desde la misma cabeza de la organización, que tiene que estar presente, incentivar, exigir, a veces dar algún tipo de premios, etcétera, para que esto se dé. Pero y hay que ser persistente. Eso no es un cambio de corto plazo. Esto requiere muchos años de trabajo para poder hacer ese cambio cultural que requiere las organizaciones para poder tener todo ese tipo de cosas. Gracias, doctor Castillo. Doctora Elsa. Me encantó lo que dijo el doctor, porque eso es cierto. Y vámonos un poquito más atrás, retomando todos los puntos, espero poder lograr. Acreditadores. Para que tú puedas acreditar,
que es un valor agregado para las instituciones, primero tienes que saber cómo operar un hospital. Ahí viene el conocimiento hablando del personal, que es primero la tecnología, los procesos o las personas, ¿correcto? Entonces, es importante saber operar, entender el conocimiento de un sistema de salud. ¿Estamos de acuerdo? De ahí viene la acreditación. Pero la acreditación no en todas partes del mundo empezamos igual. Si tú te vas a una región de Medio Oriente rico, porque hay Medio Oriente también pobre, ¿sí? Si vas a la región de Medio Oriente, por ejemplo, vas a ver, ¿sí? Que es primero la tecnología porque el personal ya está capacitado y el proceso ya existe. Pero si te vas a otra región del mundo, vamos a empezar con que hay que empezar con el recurso humano, capital humano, después viene el proceso y después viene la tecnología. Pero si te vas a países más medios, nivel, no low, medium incomes, pero sí, digamos, medios altos, te vas a encontrar que el proceso y el recurso humano van de la par, ¿sí o no? Y la tecnología un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, lo que tú necesitas es conocer tu cultura. Y hablando de cultura, dentro de la cultura de un hospital, de un servicio de salud, es la cultura organizacional. La cultura, colectiva, tu cultura de calidad y seguridad, para poder ver entonces qué elemento necesitas comenzar, reforzar o simplemente sustituir, porque también los elementos son sustituibles. Pero necesitamos conocimiento. A todo el auditorio que me ve, necesitan conocer el sistema de salud. Necesitan estudiar mucho, actualizarse, necesitan viajar, leer, ¿sí me explico? Para poder entonces dar un buen sabor de boca a nuestras instituciones. Gracias, doctora Elsa. Ingeniero. Mira que de hecho dentro de la cultura, lo primero que nosotros tenemos que garantizar es que la cultura prevalezca. Venimos culturalmente de que nuestras tradiciones prevalecen es cuando las cuentan, cuando nos las ponen en un libro, cuando nos las ponen en una historia, en una narración, y muchas veces esa parte de esa cultura se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque no le encontramos sentido. A donde voy es, si toda nuestra comunidad, no solamente la que viene de atrás, las nuevas y las que van a venir hacia adelante, entienden el sentido, entienden por qué debemos trazar, pero además entienden qué es lo que estamos trazando, van no solamente a participar activamente, sino que van a apoyar a que ella evolucione. Y aquí es donde voy, no sé si en todos pase, ¿por qué ponemos el dedo, por qué hacemos marcación al momento de entrar? Muchas veces hacemos marcación así para que me cuenten, me paguen las horas, porque digan que vine a trabajar y todo lo demás. Pero, y si nos hacemos la pregunta, ¿y eso aquí a mí para qué me sirve? ¿O a quién más le sirve? ¿O eso cómo me permite a mí mejorar mi trabajo? Cuando yo me tomo la tarea de saber que cuando estoy marcando, justo detrás hay 4, 5, 6 personas, o es el momento en que el reloj está más demorado, está más saturado, si yo con la trazabilidad puedo darme cuenta cuál es el espacio de tiempo que está menos ocupado el reloj, puedo ir más tranquilo. Lo mismo pasaba con el lavado de manos. Nuestro interés es que todos se laven la mano y que registremos, pero que el registro del lavado de manos no sea un castigo o no sea una demora, que sea parte de la comprensión de que si yo registro que me estoy lavando las manos, intencionalmente me estoy recordando que debo lavarme las manos y que debo lavarme las manos en ciertas áreas, pero además quien abastece el jabón debe saber que en esta área están lavándose las manos más de seguidos que en esta otra, y al final hacia el paciente yo debo garantizar de que mis pacientes siempre tengan jabón. Entonces compramos, abastecemos, negociamos y todo lo demás. Entonces mira, si nuestra comunidad entiende, comulga, y no necesitan ser especialistas en datos, desde el portero, el personal de camillería, el personal de orientación a paciente, pasando por los especialistas y médicos, entienden por qué estamos trazando, se sienten partícipes y adicionalmente aprovechan esa información. Te aseguro que la trazabilidad va a tener el mejor de los recorridos. Qué interesante. Yo ahora retomo un punto que usted menciona, pero quiero redondear para Carolina. Carolina, en la experiencia de ustedes que mencionaban que son más de 500 clientes en el sector salud en temas relacionados con trazabilidad,
¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es ese común denominador que se encuentra frente al tema de cultura del recurso humano para el uso de este tipo de tecnologías y de soluciones? No sé, no puedo decir qué fórmulas mágicas, pero por lo menos sí, qué herramientas o casos interesantes puedes compartir con nosotros para decir, mire, es que hemos visto en instituciones que hacen esto o lo otro, porque finalmente en estos espacios una pregunta recurrente siempre es, ¿qué han hecho por allá en otras instituciones para que el recurso humano acople o asuma todo, o sea, adhiera, perdón, a esta cultura que los anteriores panelistas han mencionado? Bueno, fundamental, tomando de referencia lo que ya los otros panelistas comentan, el comprender de fondo ese verdadero impacto para el trazar. Muchas instituciones están como espacios de reflexión para realmente que no sea una política que implementar o algo que seguir, sino realmente cuál es el impacto que se tiene al interior de la institución y buscar esos diferentes espacios de reflexión, inclusive hasta en lo más mínimo. Nosotros muchas veces hemos visto la importancia que tiene inclusive en comprender el impacto que tiene una simple etiqueta, y la pongo entre comillas, porque aparece simple, pero sin esa etiqueta muy bien impresa y muy bien marcada con el data matrix, con esa data que necesitamos que si realmente hable por sí solo, la etiqueta es nada. Entonces, en esos espacios de sensibilización para poder aportar en ese verdadero impacto que tiene el personal médico, hace que se adhiera de una mejor manera las diferentes tecnologías, las diferentes maneras de hacer cumplir una política de trazabilidad, una política de seguridad paciente. Anécdotas. Nosotros inclusive visitamos a la fundación cuando todavía estaban en ladrillos. Yo recuerdo mucho en una de las sedes que la estaban construyendo con la cardiovascular en Bucaramanga, y logramos llegar en plena construcción para decirles, miren, ¿en qué momento piensan implementar? Y Te perdí, fui solo yo. A ver si ya ahí estamos Qué con pena Sandra. que se me cayó la Muy bien. señal. ¿Listo, Sandra? Eso. Los abandoné unos segundos, discúlpenme. igual pasó Caroli, por aquí en Cali, igual pasó aquí en Cali, de un momento a otro, ok, pero ya. sin decir el nombre del operador, seguro estábamos en la misma red. No sé, el doctor Castillo lo tenemos aquí, Juan Camilo. No, tú estás ahí, Juan Camilo, y te escuché. Doctor Sí, Castillo. sí, claro. Ok, No, ven, yo quise, si me dime. permites un instante, Sandra, para complementar un poco Claro, la por experiencia favor. de Carolina, nuevamente con trazabilidad, uno de los, desde nuestra lectura, con las referenciaciones, las visitas, los foros que hemos participado, siempre encontramos un común denominador, una duda en común en todos, que intento por todas las maneras de sacarlos de esa duda, y es cuánto presupuesto necesito para arrancar. Y es que la trazabilidad no tiene un presupuesto de arranque, no tiene un presupuesto inicial, no hay un ROI, un retorno de inversión desde el primer día de la trazabilidad. Cuando empezamos con ese requisito, lo ponemos como primero en la lista, arrancamos al revés, ¿ya? Y vamos a llegar probablemente a la misma discusión de o me caso o tengo familia, o primero disfruto, tengo familia y me caso. Es la misma discusión, ¿ya? Tenemos que tener claro culturalmente qué queremos trazar, para qué nos sirve trazar, y a partir de ahí, en ese caminito, podemos empezar ahorita así decir, bueno, qué tecnología, cuánto, cómo,
te puedo garantizar que la calidad de las decisiones que tomaste hace 25 años cuando tomabas a papel el registro de los pacientes, así hoy lo tomas con radiofrecuencia o lo tomas con captura de imágenes de inteligencia artificial, en esencia es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había detrás una persona que creía en la necesidad y creía claramente en que eso era lo que querían llegar. Muy bien, muy interesante. ¿Y qué opinan ustedes en relación con cómo acercar a los equipos clínicos, a los equipos de salud clínicos, al personal de enfermería, a los médicos, a los otros profesionales de salud que están allí junto con el paciente en los procesos de atención? ¿Cómo acercarlos para que reconozcan la importancia de la trazabilidad? Para mí ese tema de involucrar y hacer partícipes a las áreas clínicas no es lo quienes coordinan, sino quienes están allá en la vida, en el punto de contacto con el paciente, siempre ha sido algo desafiante. ¿Cómo acercar esa trazabilidad a estos equipos de salud? ¿Qué opinan ustedes? Yo te quiero decir cómo le hicimos nosotros y nos ha funcionado. Primero, es una cultura de años, como bien dice el doctor, de años, y es capacitando y enseñándoles el objetivo que vamos a lograr y que benefician directamente a nuestras enfermeras, médicos, técnicos, nutriólogos, a la gente que está en campo dentro del hospital. Para ellos es importantísimo, y todos en Médica Sur saben qué trazar, cómo trazar, qué estándares, la actualización, cómo capacitarse, porque estamos atrás, todo el grupo de calidad, diciéndoles y ayudándoles. En Médica Sur no se concibe un día si no hay un trazador, ¿sabes? Todos los días trazamos 3 veces al día, 365 días del año. Y esa información es la que se las damos a la parte clínica, que ellos mismos generan en el momento que nos salimos del área físicamente. Les damos la retroalimentación, lo metemos en el sistema y entra el indicador. Ahora, ¿cada cuánto trazar? Cada quien. A nosotros nos sirvió muchísimo. Empezamos hace 12 años a trazar y nos sirvió al 100% hacerlo de esta manera. En las ocasiones que hemos reducido el tiempo de trazabilidad, también es porque hemos tenido mayor desarrollo en esas áreas. Entonces hay áreas o servicios clínicos que va soltando porque automáticamente tiene la cultura. Y solamente vamos por el resultado, lo analizamos y compartimos la mejora. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay áreas en las que tienes, áreas clínicas, en las que tienes que estar constantemente todos los días ahí parado, ¿no? ¿Para qué? Porque les damos esa confiabilidad y resolvemos dudas que ellos mismos tienen las respuestas, ¿eh? Y al final del día tienes un resultado para trabajar en una mejora continua. Entonces, cada cuánto trazar, cada quien lo define. A mí me ha resultado diario, y el valor agregado otra vez se define automáticamente, porque voy leyendo también lo que nos están pidiendo, ¿eh? Se define automáticamente por lo que necesitas o la acreditadora por la que quieres dar esa calidad y seguridad al paciente, y ellos mismos te van dando el valor para poderlo hacer. Claro, entendiendo ahí el tema de las metas, que es una pregunta que está en el chat. Muy bien. Ingeniero, desde la visión suya y la experiencia en Inbanaco, ¿cómo han logrado acercar este tema de trazabilidad, de medir, a la parte clínica? Además, porque pues también uno esperaría que desde el origen donde se está atendiendo el paciente es desde donde se empiecen a capturar datos. Sí, es correcto. De hecho, y vamos de pronto alineado a una pregunta que también acaban de hacer, en donde se lo menciona de que toda la responsabilidad está sobre enfermería y cómo hacemos para que los médicos y los especialistas se adhieran. Nuestra experiencia clara es que cuando no comprendes el sentido, el beneficio o la utilidad de la trazabilidad, puede ser el especialista, puede ser el facturador, puede ser el de seguridad, que no van a participar. Es entender eso. Ahora, desde la parte de trazabilidad, uno de los errores que se comete al principio es en el paso 5 intentar trazar o registrar lo del paso 1, ¿ya? O en claro, o sea, dime, estás haciendo una intervención y en este momento estás con la operación a la mitad y le vas a decir, ¿y cuál era la entidad del paciente? A ver, o sea, estamos enfocados, concentrados en esto. No me pidas trazar datos
de la historia, pídeme lo del momento, pero además pídeme también con trazabilidad, y soy enfático que la trazabilidad es el ejercicio de saber para dónde vas y de dónde vienes. No me pidas en el instante trazar algo del cual yo no estoy sintonizado, yo no estoy ubicado. Pídeme trazar lo que está sucediendo, de lo que estoy participando y de lo que es mi alcance. Porque si empiezas a pedirle trazar cosas que no hacen parte de mi puesto, de mi rol o de mi actividad o de mi tarea, le voy a coger pereza. Voy a Claro. generar aversión, voy a generar resistencia. Yo lo escucho y me acuerdo que a veces uno dice, no, pues ya que ahí están tomando estos datos, pues ¿por qué también no tal otra cosa ahí que lo haga fulano? Y tal vez ahí hay prácticas poco ortodoxas. Ya que Señor, estás registrando la dosis de anestesia, ¿por qué no me dices la temperatura del quirófano? A ver, estoy anestesiando a mi paciente, el quirófano está allá, así tengo un reloj grande, yo estoy anestesiando al paciente, debo tener el registro de anestesia, no la temperatura. vale, muy bien, interesante. Doctor Castillo, ¿cómo acercar todos estos procesos de trazabilidad al personal clínico que es quien está ahí al pie del paciente y donde mucha de la data tiene que ver con esos momentos de verdad? A ver, aquí va a ser un símil con lo que pasó ahora en la pandemia. La pandemia y telemedicina. Antes era muy complicado convencer a los médicos clínicos que hacían la consulta dentro del hospital de que hicieran teleconsulta abierta para todo el mundo. O sea, con plataforma o sin plataforma. Eran renuentes a hacer teleconsulta porque decían, no, es importante que el paciente esté al frente, es que yo quiero ver esa relación médico-paciente ahí, poderle preguntar, tocarlo, tirar toda la cosa, oírle, olerle el olfato si es que está diabético, ¿no? Y llega la pandemia, llega el virus, asusta a todo el mundo, y esas personas que antes eran renuentes a hacer la teleconsulta, al día siguiente está pidiendo que no hay teleconsulta. Es que porque ya empieza a ver el paciente como un enemigo, como fue esa primera visión de que todo el que me acercara me podía pegar el COVID. Y entonces, todo, así fuera pariente, lo que fuera, empezó esa fobia generalizada en decir, vea, estoy en riesgo y yo haciendo esa consulta más riesgo y vengan a telemedicina. Lo que no se hizo en 20 años, se hizo en un mes con el COVID. El COVID hizo la gran transformación digital del sistema. Igualmente, esto requiere, a veces hay eventos como este del COVID que logró hacer una transformación digital que avanzamos 20 años, yo diría. Pero estos temas normalmente requieren mucho tiempo, que hay que hacer ese cambio cultural en tiempos, digamos, porque esa es una pandemia de los 100 años, o sea, hace 100 años no había, a excepción de la del SIDA, pero fue una pandemia diferente. Entonces, digamos, ese es un fenómeno y hay tres palabras que yo siempre le digo a todo el mundo, que uno en estos temas de trazabilidad, de cambio cultural, etcétera, debe insistir, persistir y nunca desistir. Son tres palabras que siempre las tengo en mente porque eso se requiere, estar todos los días trabajando. Pero cuando el talento humano, todos los compañeros, los médicos, etcétera, le ven que esa información de esa trazabilidad es válida y le va a ayudar a mejorar el paciente, a disminuir las infecciones, etcétera, lo toman ya con mucho valor y lo incorporan para el proceso de mejoramiento. Yo, bueno, en algunas ocasiones he visto, digamos, algún tipo de rechazo a estos temas. Pero de mejora, como acreditaciones nacionales, etcétera. Lo que ha hecho durante todo el tiempo en ese cambio cultural es meter dentro del conocimiento y de el espíritu, el alma de las personas, es que todo se debe medir. Y medir significa trazabilidad, con metas, con todo, saber qué es lo que vamos a medir, para qué lo vamos a medir, cuáles son las consecuencias de medirlo y cómo es el proceso de mejora con base a esa medida. Entonces, digamos, ese cambio cultural se da a través de
del tiempo, a través de todos esos procesos de acreditación, de mejora, de cambio cultural. Y al final, digamos, yo no veo hoy en nuestra institución un rechazo. Es más, los grupos médicos ya están diciendo, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esta otra traza? ¿Por qué ahora que estamos en todo un proyecto gigantesco del dato, con la unidad del dato, etcétera, ya manejado científicamente? Entonces la gente dice, oiga, esto era lo que estábamos esperando hace rato. Entonces cada uno quiere estar, ahora la pelea es que la unidad del dato le pueda dar a todo el mundo ese tiempo para poder conversar, porque ya son los grupos de salud los que están pidiendo tiempo a la unidad del dato para poder desarrollar sus propios ejercicios. Entonces, digamos, es un cambio cultural. Además, un tema de madurez, cultura, pero también un proceso de madurez que lo han mencionado todos y demás. Una pregunta para ir cerrando, porque hay varias inquietudes aquí en relación con temas álgidos que tienen que ver con presupuestos, costos, beneficios. Entonces, la pregunta la enmarco de la siguiente forma. ¿Cómo balancear o sopesar ese análisis de riesgo, costo, beneficio en el uso de herramientas y tecnologías para trazar? Porque pues ya vimos claramente que la trazabilidad no es solo un problema de la tecnología, hay un tema cultural muy relevante que ya lo discutimos con suficiencia. Las tecnologías pues nos pueden ayudar a que el proceso sea más rápido, más confiable, no sobrecargue el personal de salud, pero hay varias preguntas en relación con, bueno, y la inversión y demás, y también Juan Camilo, el ingeniero Juan Camilo lo mencionó en algún momento. ¿Cómo creen ustedes que se debe sopesar esa relación de riesgo costo-beneficio? Porque si puedo trazar muchas cosas y a veces le pasa a uno a instituciones que ve que tienen 950 indicadores o 300, o sea, un pocotón de métricas que finalmente tampoco son tan confiables ni se usan, y tenemos que entender lo de recursos. ¿Cómo balancear eso desde el rol que cada uno desarrolla? ¿Qué le podemos mencionar a nuestra audiencia? Doctora Elsa, si le parece. Gracias, Sandra. Claro, es interesantísimo esto. Mira, hilando un poquito lo de la trazabilidad, lo de la pandemia y lo del costo-beneficio en las instituciones debemos desarrollar diferentes modelos de calidad y seguridad del paciente, ¿sí? Y sobre eso que a nosotros nos ayuda, ¿sí? Porque también es una fórmula derivada de la Mayo Clinic, a los cuales estamos afiliados. ¿Sí me explico? Hay que buscar qué necesitamos. Al sacar esa fórmula nos dimos cuenta que tenemos que trazar las áreas COVID, doctor. Ahorita hilé toda esta parte con los robots que tenemos. Entonces, la trazabilidad, Juan Camilo empezó con la robótica, ¿sí? Para seguir sustentando y apoyando la calidad de seguridad del paciente, a los pacientes, al staff médico, a la parte de biomédica, a la parte de medicamentos, etcétera, sin ingresar. ¿Sam? Y entonces, al sacar el costo-beneficio, dijimos, necesitamos, el riesgo es altísimo si no seguimos haciendo la trazabilidad en calidad de seguridad del paciente en las áreas COVID cuando lo tuvimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sacas con esa fórmula y ese modelo de trabajo tus beneficios o tus grandes riesgos o la disminución de tus riesgos. Esa sería realmente mi contribución. Si cada hospital debe tener sus propias fórmulas y las fórmulas organizacionales, tu modelo de calidad de seguridad del paciente y tu modelo de operación. Súper. Venga, yo quisiera aprovechar para complementar también lo que estaba mencionando la doctora con relación a los modelos, con relación a ese costo-beneficio, y es el retorno de la inversión va a estar también asociado en cuánto me cuesta a mí tomar una decisión sobre el dato recolectado. Porque si tomar el dato con toda la tecnología disponible, la puedo tener a muy bajo costo, o la puedo tener a un costo sustentable, pero para tomar una decisión o para poderme responder una pregunta, tengo que demorarme, llamar a 3 personas, hacer 20 cálculos, tomarme una semana para poder saber qué pasó. Allí estoy sacrificando demasiado costo para un beneficio que va a ser un beneficio tardío. Eso por un lado. Pero por otro lado también, yo la trazabilidad la puedo ver como una inversión a futuro, y es una inversión a futuro de cuando tenga
pensando en el evento adverso, pensando en lo malo, pensando en lo que pudo suceder, que no debía suceder. Bueno, con la trazabilidad me compenso, demuestro, digo, hice, puse, utilicé y todo lo demás. Sin embargo, esas clases de inversiones a futuro pues también son muy difíciles de sustentar. Es ahí en donde rompemos el paradigma y decimos, ¿y si es una inversión no a futuro hacia lo malo, sino una inversión a futuro hacia lo bueno, que me puedas decir de qué punto me estoy demorando más, en qué actividad estoy siendo redundante, en qué lugar estoy participando más con este profesional y en qué otros lugares no estoy vinculando a este otro profesional para darle más participación y más rotación? Es ahí en donde está el verdadero costo-beneficio. Saquémosle beneficio, utilidad para todos los roles, no únicamente para uno o para dos, sino para todos, que la información se democratice entre todos, que a todos nos beneficie, y ahí va a estar verdaderamente la sustentabilidad de toda la inversión. Podemos invertir la última pistola. Carolina les puede pasar todos los costos disponibles o simplemente hacerlo con algo tan sencillo como un smartphone o como un papel y lápiz. Realmente el costo lo podemos tomar de muchas maneras. El beneficio, el costo, el beneficio, el retorno está en qué hago con esa información y cuándo la utilizo. Muy bien, muchas gracias. Doctor Castillo, riesgo, costo, beneficio, decisiones de inversión, recursos limitados. Bueno, usted de eso nos enseña a todos. Yo tengo un sesgo muy grande, porque soy súper afiebrado a la tecnología, a la calidad, pues aparte de mi profesión como cirujano cardíaco, y pues hay una historia ahí por qué llegamos a eso. Entonces, para mí, todo lo que sea inversión en tecnología informática, todo lo que sea inversión en desarrollos, etcétera, pues eso no es un costo, eso es una inversión. Entonces, cuando uno interpreta y lo tiene claro de que eso es inversión, pues como inversión, pues uno empieza a sopesarlo de una forma diferente. En muchos hospitales o en muchos sectores del mundo, la inversión, la tecnología informática, este tipo de cosas, se consideran costos. Y yo creo que ahí comienza, es más, un ministro de salud en Colombia, de salud no, de Hacienda, con que conversé hace un tiempo, él consideraba que la salud era un costo y no una inversión. Yo le decía, pero es que hay que invertir en la salud en Colombia para tener un país con una población sana que desarrolle económicamente el país. Es una inversión, más no un costo. Entonces, ahí hay un concepto muy claro que uno debe tener. Para mí, todos estos desarrollos son inversiones. Y como inversión, hay que medirles el retorno en el mediano, el corto, en el largo plazo, pero sobre todo en el largo plazo. Muchas de las cosas que uno hace puede tener impacto hoy mismo o en una semana, pero el gran impacto está en la transformación en el futuro, en los siguientes 5, 10 o 15 años a mirar. Y así es como lo he mirado. Yo, por eso les digo, tengo un sesgo. Para mí, la inversión en tecnología informática, en este tipo de cosas, son súper importantes. Y creo que eso ayuda a transformar. En ese momento, digamos, para mí, yo arranco la primera reunión a las 6 de la mañana, que son reuniones de tecnología informática o de tecnología, porque tenemos una unidad de desarrollo tecnológico que desarrollamos. La semana pasada tuvimos una feria con alrededor de 60 entre patentes y derechos de autor del Ministerio del Interior en la parte de herramientas informáticas, que la mostramos al público, de 60 invenciones, llamémoslo así, propias de la institución y algunas de la ciudad, en temas diferentes. Digamos, acabamos de desarrollar, que esperamos tenerlo implementado para la visita de HIMSS 7 en febrero, marzo, que es un proyecto de inteligencia artificial en el cual, para lavado de manos, nosotros tenemos una tasa de infección muy bajita, en el cual hemos trabajado, pero creemos que tenemos que seguir trabajando, y ese salto de lo que hacemos, de lo que trazamos hoy, tiene que ser ayudado mucho por tecnología informática y por inteligencia artificial para poder, porque cuando uno tiene menos del 2% de tasa de infección en los 2 últimos meses, curiosamente,
o pues el reflejo de todo, tuvimos 0% en tasa de infección urinaria, que eso era un tema que veníamos persiguiendo hace mucho tiempo, y de bacteremias. Eso pues, no creo que sea sostenible, pero ese es el dato de los últimos 2 meses. Ojalá pudiera ser, sería un aporte importantísimo. Pero digamos, estamos trabajando en esta traza ya de inteligencia artificial en el cual desarrollamos una serie de elementos en el cual todos vamos a tener un tag con radiofrecuencia donde está colgado nuestro carnet, que nos va a hacer seguimiento por todo el hospital, y cuando entremos a un cuarto, el tag nos identifica por el nombre, ya hace trazabilidad, y en ese lavamanos que tiene cada cuarto, vamos a tener una espejo inteligente que nos va a llamar por el nombre y nos va a decir, oiga, tiene que lavarse las manos o alguna cosa. Uno se lava las manos, le controla cómo se lava las manos. Si uno se lava las manos, le dice, se la lavó mal, vuelve y arranque otra vez. Y después de que uno hace el lavado de manos, y eso depende si es en quirófano, es un lavado quirúrgico, si es en un cuarto o si fue después de hacer un procedimiento con un paciente, porque va enganchado con todas las cámaras que tenemos en todas las habitaciones de los pacientes. Entonces, digamos, y ahí sale una cantidad de información que vamos a registrar en esos datos de quién se lava correctamente, ya no quién se lava, sino quién se lava correctamente, cuánto tiempo gastó, cuál es su correlación de su manejo del lavado de manos con la infección de los pacientes que usted tuvo personalmente, no el servicio, no general como tenemos ahora, sino es una trazabilidad individual para cada persona. Este doctor tiene una tasa de infección de tal porcentaje para empezar a hacer con ese conocimiento intervenciones en el cual, digamos, logremos todavía impactar mucho más. Digamos, ese es un grado ya de trazabilidad mucho más sofisticado, pero arrancamos igual con una persona persiguiendo a todo el mundo en los lavamanos y con bolitas y palitos y todas las cosas, hasta que digamos ya terminamos en algo más sofisticado como eso. Pero lo importante no es cómo recolecte la información, es esa información para qué va a servir y cómo la vas a utilizar, y en ese proceso de mejoramiento, cómo esa información te va a permitir realmente impactar en la mejora, porque si no se da, pues perdimos la plata y perdimos todo el esfuerzo. Entonces, lo fundamental es el resultado de esa retroalimentación de la información, de esa data que impacta en el mejoramiento continuo. Quedo súper antojada, doctor, de conocer el funcionamiento del sistema. O sea, se lo tenía que decir. Sí. Quedo pactada a ir a Bucaramanga. Sí, vamos y lo miramos. Cuando gracias, esté doctor. Funcionando, por ahí en febrero, completamente como sistema, te invito para que lo veas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Carolina, en tu experiencia con las instituciones, ¿cómo se balancea riesgo, costo, beneficio cuando estamos hablando de implementar tecnologías que lleven a que mejoremos la trazabilidad? Sí, muy interesante y agradable ver esas preguntas aquí en el auditorio, porque siempre esa es una de las principales inquietudes. La palabra, y aquí recuerdo épocas de la universidad, en la ingeniería industrial, depende. El depende es clave, porque todo va a depender del momento en el que está la institución médica. Momento de diferentes aristas. El momento en cultura, el momento en una gerencia comprometida con el tema de trazabilidad, comprometida con la inversión tecnológica, el momento con respecto a un grupo de personas alineados con el tema. Y claramente va a haber una inversión y posiblemente haya un costo superior, pero todo va detrás de mitigar ese riesgo al interior de la institución para reducir los eventos adversos. Y allí también tomando de referencia, como el doctor Castillo explicaba con el ejemplo del lavado de manos y el protocolo de bioseguridad, vámonos con el ejemplo de una embarazadita. Es que yo recuerdo cuando tuve mis hijos, yo era así, con los 5 ojos, todos los ojos abiertos, bueno, pilas con mi hijo, pilas con mi niña, que si vaya a entregarme a mi hija. Ese es el temor de todas las mamás, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor manera de poder llegar a una institución? Y bueno, ingresa la paciente Carolina Aguirre. ¿Carolina con K o Carolina con C? No. Venga, le paso mi cédula y le da mi código de barras.
capture ese código de barras y captúrelo con un lector. Imagínense yo con 5 ojos en una institución médica. Listo, cuando ya vamos a identificar al paciente, ¿cómo no va a haber una relación costo-beneficio? Poderle entregar una materna, una manilla a un paciente, generar una manilla que tenga, o sea, dime si eso no le da tranquilidad a un paciente, ver un código de data matrix o una manilla realmente marcada siguiendo unas buenas prácticas, con un material acorde para poder eliminar temas de bacterias o temas de alergias, en lugar de una manilla que está escrita con una Carolina con K y una Aguirre. Que no se borre. Que no se borre, claro. O sea, ¿cómo no le va a dar seguridad a esto a un paciente y cómo no le dar un nivel superior a la institución? Entonces tenemos que ir llevando como a sus departamentos de costos a seguir identificando todos sus beneficios intangibles, pero en realidad van detrás de que la institución siga tomando un nivel superior y que los pacientes estén mucho más tranquilos. Y allí luego en el proceso poder tener, ya estando hospitalizada, le van a suministrar el medicamento. ¿Cómo es que, cuál es su historia clínica? Espérese, yo, o sea, empiezan a sentir esto los pacientes. Pues, No, que tú ves tomando notas en una hojita. Claro, sí, claro que uno es como uno ahí medio maluco, pero venga, yo miro que sí me están dando lo que tiene que ser, ¿cierto? No, de eso no se trata, precisamente seguirles facilitando al personal médico todas estas diferentes herramientas para que digan, lo logramos, o sea, logramos capturar de la mejor manera, que todo el tema de unidosis sea de una manera correcta y facilitarles el proceso. O sea, el PIP y el PIP de la captura entre manilla y medicamento es vital. Y ese equilibrio y esa relación costo-beneficio la vamos alineando cada vez más cuando somos conscientes de que desde el proceso genera muchísima seguridad para el paciente y lleva a la institución a un nivel superior. Y ya para cerrar, complemento con una cifra muy interesante que leí hace poco, que de acuerdo a la OMS, invertir en la seguridad del paciente puede conseguir ahorros significativos para mejorar resultados, ya que se ha visto que se han tenido riesgos de $42,000 en errores por todo el tema de trazabilidad al no usar tecnología. Entonces las cifras también lo comprueban. Y ya aquí estamos Etimarcas de la mano de Zebra, un gran apoyo porque contamos con soluciones e inclusive con un portafolio de más de 300 productos especializados para el sector salud, para seguir entregándole a estos pacientes tranquilidad y llevando a las instituciones a que lleven a un mejor nivel. Mis queridos panelistas, muy interesante, muy interesante. Creo que tocamos todos los tópicos de lo que hay en las preguntas. Hay una pregunta, o hay algún par de preguntas en relación con qué es lo que hay que trazar a la luz de la normatividad en Colombia. Yo ahí les pediría que revisen y si quieren verlo de esa forma, miren los indicadores de obligatorio reporte y de ahí hacia atrás empiezan a dar cuenta entonces qué es lo que tengo que trazar, por un lado, para cerrar eso que hay un par de preguntas sobre eso, y dos, revisen el tema de los paquetes instruccionales y todo el marco de la seguridad de paciente, porque todos esos elementos que hacen esos paquetes instruccionales se hacen realidad en la medida en que trazamos lo que allí pasa, o sea, los resultados que hay. No vamos a entrar en ese detalle. Las personas que escribieron sobre eso, si tienen dudas, escríbanme al correo de REA y con mucho gusto les puedo orientar un poco sobre algunos de esos aspectos. Voy a cerrar con una pregunta que hay allí y que me tiene también ahí inquieta. Y es, doctor Castillo, su visión en la calidad, los tres están en instituciones de nivel superior, acreditados Joint, acreditados en el caso de Colombia, en fin, digamos en México, Médica Sur, un hospital de referencia a nivel mundial frente a otras instituciones en México. Pero hay una pregunta aquí, doctor, para usted y es, doctor Castillo, ¿en qué momento? La voy a leer tal cual, porque es que me parece una pregunta hermosa para usted y después también para, se me perdió. Denme un segundo. También ahora le hago una a la doctora Elsa y al ingeniero relacionada con el tema. Pero la pregunta más o menos, doctor Castillo, dice así, ¿en qué momento comprendió usted o cuál fue la experiencia que lo llevó a darle la importancia y el valor al tema de calidad, capital humano, seguridad de paciente, manejo de TICs, acreditación, como líder de una organización, más allá de cumplir un requisito normativo y pues hacer la gestión empresarial? ¿Qué fue eso que marcó ese antes y después, si es que hay una actividad, un momento de un antes y después?
Sí, yo creo, voy a contar, ya lo he contado la anécdota, fue una anécdota dolorosa para mí. Recién terminamos nuestro programa de seguridad cardíaca, regresamos a Bucaramanga, octubre, por ahí en agosto del año 90, en septiembre hicimos la primera cirugía de corazón. Y eso, pues, con bombos y platillos, súper preparados, toda la cosa. Operamos una niña de una comunicación interauricular y todo salió bien en la cirugía. Los días postoperatorios comenzó a complicarse y al final del quinto día falleció. Primera cirugía de corazón que hacía como cirujano cardiovascular fuera de mi programa de residencia en una ciudad nueva. Eso, imaginen ustedes ese drama tan macho. Después mirando las dificultades por qué esa paciente haya fallecido de una sepsis, nos encontramos que se habían violado por parte del grupo de enfermería, que también era nuevo, etcétera. Habíamos llevado gente donde habíamos entrenado, etcétera, unos pasos claves en los procesos de esterilización. En esa época, acuérdense, era la esterilización de óxido de etileno, una bolsita que se rompía la ampolla, dentro del N, se metía los instrumentos, lo que fuera, se amarraba y salía corriendo. Y 2 días después volvía a abrir la bolsa y entonces se suponía que estaba esterilizado. Esos tiempos de bárbara nación, pero hubo un proceso. Ahí me hice la promesa y juré que nunca más un paciente iba a volver a tener un tema de esos parecidos. Y de ahí nació mi obsesión por la calidad y por la seguridad del paciente. Después de 90 para acá, digamos, los siguientes 150 pacientes que operamos de corazón, no se murió ninguno, porque nos volvimos obsesivos en ese tema y a partir de eso hemos siendo absolutamente obsesivos en temas de calidad. En esos temas no doy brazo a torcer y la organización no da brazo a torcer. Cada vez que tenemos algún brote de infección, alguna cosa, eso es una alarma generalizada. A veces me dicen, oye, pero es que, ¿por qué se preocupa tanto por una cosa? No, es que las personas que nos ponen su vida y su corazón en nuestras manos, nosotros tenemos que garantizarle los mejores resultados. Entonces, digamos, esa es una obsesión que ya raya de digamos, de lo normal, porque es una obsesión hacia la calidad y a la seguridad del paciente. Y todo lo que tengamos que invertir, todo lo que tengamos que hacer y todo lo que tengamos que aprender está en la agenda del día, independiente que llevemos 30, 40 años en este proceso, siempre estará en la agenda del día para poder garantizarle a nuestros pacientes de que estamos haciendo lo máximo para garantizarle su vida y su salud. Digamos, eso sí fue muy importante y recién empezando mi práctica quirúrgica, ya había hecho cirugía general en el Valle, después hice cirugía cardíaca y ahí me marcó toda la historia, toda la vida y se volvió una obsesión y esa obsesión se la ha podido transmitir a toda la organización, en que para nosotros trabajar en la lucha contra y poder garantizar la seguridad en el ejercicio a un paciente es prioridad. Gracias, doctor. Gracias por compartir. Muy inspiradora y aquí hay mensajes al respecto en el chat. Muchas gracias. Ingeniero Juan Camilo, desde su perspectiva profesional y viendo que usted es una persona realmente con los mensajes que nos ha dejado hoy apasionada en este tema de seguimiento y trazabilidad, ¿qué mensaje le deja a nuestra audiencia del seminario hoy en relación con ese tema? ¿Por qué es relevante en el hacer desde lo profesional? Claramente, Sandra, gracias. Claramente, la seguridad del paciente es un aspecto que nos involucra a todos como tal, especialistas, administrativos, personal de apoyo, en donde no solamente tenemos que entenderla, tenemos que apoyarla y tenemos que propiciar para que se dé, porque este es uno de los derechos que todo paciente tiene. Hoy ya en día decir que voy a una institución con calidad y seguridad del paciente no es una opción, no es un plus, es un derecho que todos como pacientes tenemos. Claramente, para poder llegar a esa seguridad del paciente hay un pilar muy importante que es la trazabilidad y es
cómo de lo que trazamos seguimos, tomamos decisiones, sabemos hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos y podemos garantizar de que todos que se metan en ese mismo camino vamos hacia ir hacia la misma dirección. El mensaje para todos es: no empiecen a la trazabilidad a encontrarle el pero, el pero, el pero. Pregúntese más bien, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque cuando respondemos el para qué, estamos buscando realmente cuál es ese sentido, cuál es ese beneficio, cómo me puedo yo beneficiar y cómo se pueden beneficiar los demás. Respondiendo a esas preguntas, vamos a tener buenos resultados, vamos a apoyar claramente la seguridad del paciente y vamos a ver que todo va a cambiar. Muchas gracias, muy interesante. Carolina, tu mensaje de cierre para nuestra audiencia. Bueno, la invitación es a comenzar. La invitación es a comenzar y allí tomo de referencia lo que el doctor Castillo nos comentaba ahora. Se trata de persistir, insistir y resistir, ¿sí? Lo importante es iniciar este proceso y de nuevo como ejemplo, pues con los panelistas que estamos aquí, con Clínica Imbanaco y la Fundación Cardiovascular, esto ha sido un proceso. Esto ha sido por etapas y no todo ha sido de inmediato. Entonces lo interesante es ir construyendo de la mano poco a poco para que podamos seguir haciendo ese trabajo en conjunto, institución y nosotros como aliados para apoyarlos en esa implementación y realmente sí conseguir ese logro y que todo el personal médico al final en su día a día de trabajo diga, sí, lo logramos tener un día exitoso, un día de trabajo en conjunto al interior de la institución con unas herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar y eso los motivará cada vez más. De acuerdo, pues bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos hoy. Vía correo electrónico les estamos enviando el link con una encuesta muy interesante para que por favor nos retroalimenten y pues todos seguimos pendientes y atentos a más herramientas, más estrategias para mejorar y afianzar la seguridad del paciente. Muchas gracias por el tiempo, por los aprendizajes, muchos mensajes en el chat agradeciendo sus planteamientos, las posturas y el compartir el conocimiento, como siempre usted tan generosa con nuestra audiencia. Cuéntenos algo, ¿por qué estas personas que nos están acompañando hoy deben insistir, persistir y nunca desistir? Palabras del doctor Víctor, Carolina también lo mencionaba y lo ha mencionado varias veces, en estos procesos de trabajar en función de la calidad y la seguridad del paciente y seguir midiendo y seguir trazando cosas. ¿Qué nos puede usted decir para el cierre, doctora? Gracias. Sí, Sandrita. Es importante, para trazar tienes que tener un proyecto de vida. Y en salud, en mi caso, yo escogí salud como proyecto de vida. Entonces, por eso no desistimos, porque todos los días vemos en nuestro proyecto de vida lo que podemos avanzar y el uso de herramientas, entre ellas, precisamente, la trazabilidad. Entonces, ¿cómo no desistir? Cuando lo tomas propio, cuando entiendes que tu aportación en conjunto, con un trabajo colectivo, nacional, internacional, mundial, hace la gran diferencia y le da al paciente esa seguridad de entrar y salir por el padecimiento que entró al hospital y tener esa resolución al 100%. Entonces, cuando ocupas un proyecto de vida, en este caso salud, difícilmente desistes de cualquier cosa y entre esas cosas, de trazar. Muy bien, muchas gracias. Todos convencidos y claramente enfocados en la relevancia de este tema. A Etimarcas, muchas gracias por hacer posible este espacio y a Sebra también. A todos los asistentes, buen resto de tarde.